Hola, me llamo Neus Arqués. Soy escritora y trabajo como analista. Mi área de especialidad es la gestión de la visibilidad. En la clase de hoy quiero hablarte de un elemento fundamental para todo autor, y es el lector. Escribimos para llegar al lector, pero ¿qué sabemos en realidad de ese lector? Ese es el tema que vamos a abordar en la clase de hoy. ¿Preparados? Queremos que nuestra obra sea visible a los ojos de nuestro lector. ¿Cómo llegamos a él o a ella? Esta afirmación es muy sorprendente viniendo de una autora y dirigida a otros autores. ¿Por qué? Porque hasta hoy la industria editorial ha funcionado sobre un modelo de eslabones que separaban de hecho al autor del lector. Entre tu lector y tú estaba el agente, estaba el editor, estaba el librero y después, justo después, aparecía el lector. Hoy en día la tecnología permite que tu lector te contacte por tweet, te envíe un correo electrónico, te siga en Facebook o comente tu blog. Es decir, existen distintos canales por los cuales tu lector y tú podéis estar en contacto. Me gustaría comparar ahora la relación que el autor tiene con el lector con la relación que la editorial tiene con el lector. Vas a ver que son distintas. Tu editorial y tú vais a estar ambos apoyando a tu libro. Ese es el mejor escenario posible. Pero tienes que tener presente que las situaciones de partida son distintas. Tú, como autor, tienes un libro que defender y tienes todo el tiempo del mundo para defenderlo. Tu editorial, en cambio, tiene que defender un rango de libros, no solo el tuyo, y además tiene que hacerlo en un periodo de tiempo concreto. Por lo tanto, el esfuerzo que tú o tu editor le podáis dedicar va a ser sustancialmente distinto. En el caso de que autopubliques, la distinción no aplica. En este momento eres tú el responsable único y último de la promoción de tu libro. A menudo hablo con escritores y cuando les pregunto para quién han escrito su obra me responden para todo el mundo. Yo creo que esa es una respuesta muy peligrosa en un entorno editorial como el actual, donde realmente lo que no faltan son títulos y donde lo que te conviene es diferenciar tu obra de los miles de títulos que seguramente la van a acompañar en las librerías presenciales y digitales. Por eso, cuanto más puedas precisar cómo es el perfil del lector o lectora al que te diriges, más posibilidades tendrá tu obra de que ese lector o lectora te encuentre. ¿Para quién has pensado escribir tu libro? ¿Para un hombre o para una mujer? ¿Cómo es él o cómo es ella? Y casi a qué dedica el tiempo libre. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué crees que escogió tu libro para leer? Una librera me comentaba en una ocasión que existían dos tipos de lectores: los que quieren leer una historia que nunca les sucederá y los que quieren leer una historia que se parece mucho a su propia historia. ¿En cuál de estas categorías encuadrarías tú a tu lector o lectora ideal? Cuanto más puedas pensar en él o en ella, más fácil te resultará después hacer visible tu obra ante sus ojos. Como podrás imaginar, una de las preguntas del millón en el sector editorial es ¿qué es lo que lleva a un lector a escoger un título? La buena noticia es que nosotros, los autores, somos uno de los factores más importantes. En un estudio que se realizó hace unos años en Estados Unidos, el 21% de los encuestados indicaron que habían escogido un título determinado por su autor, frente al 9% que decían que lo habían escogido por el tema, y por lo tanto la figura del autor era un criterio preponderante a la hora de decidir qué libro iban a leer. Esto los libreros lo saben muy bien. Los lectores vamos a las librerías y les pedimos concretamente si el autor X ha sacado ya su último libro. A eso me refiero cuando comento que un autor puede servir de gran gancho promocional para su propia obra. ¿Qué sucede, me dirás, si yo no tengo ninguna obra previa? Es decir, ¿cómo me van a conocer? Es ahí donde entra tu plan de visibilidad. Date cuenta de que ningún autor nace publicado. En el estudio al que me refería antes, el 21% de los lectores encuestados dijeron que habían descubierto el título por Internet. Frente a ellos, el 13% lo había descubierto a través de los medios convencionales, prensa, radio y televisión. Por supuesto, la situación ideal es cuando ya conoces a tu lector o lectora porque no has publicado una sola obra. Básate en tu experiencia y extrae los rasgos comunes de aquellas personas que sabes que te leen. Son mayoritariamente hombres, son mayoritariamente mujeres. ¿Dónde viven? ¿Viven en pueblos o en ciudades? ¿Viven en tu ciudad? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su situación?
Todos estos rasgos te serán después muy útiles a la hora de encontrar la mejor vía para acercarles tu obra. Bueno, esta clase no estaría completa si no abriéramos un debate sobre cuál es la relación entre el autor y el lector. Algunos escritores afirman que no necesitan al lector o no lo necesitan a priori, es decir, necesitan escribir. ¿Para quién? No es necesario saberlo. Otros, sin embargo, quieren tener muy presente la figura de quien les va a leer durante todo el proceso creativo. No soy yo quien para decirte cuál es el método correcto. Creo que cada uno de nosotros enfoca su acto de escribir de una manera específica y singular. Pero sí creo que al final el acto de escribir solo concluye en el acto de leer y por lo tanto, tarde o temprano, autor y lector tendremos que encontrarnos. De la marca del escritor hemos hablado ya en la clase anterior. En la clase que viene hablaremos precisamente de la importancia de Internet como canal de visibilidad para tu obra. Nos leemos.